Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de hoy les tengo para compartir el tema de el amor de Dios no tiene envidia. Esta es parte A. Hoy desde noviembre 11 de 2021 desde Medellín. Este estudio es extraído del libro Poder para la Vida Abundante del Dr. Víctor Paul Wilwin. El tema a quien se ha escrito la palabra. Parte también del estudio del señor Fernando Ruiz y un expandido mío. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy tengo 4 cosas para compartirles. La primera, en la introducción, les voy a hablar de algunas claves de investigación bíblica. Les compartiré los grupos de personas que enseñan la Biblia y también hablaré de las administraciones. 2. Veremos las definiciones de envidia porque son positiva y negativa. Se ve desde 2 ángulos. Tendré 3 ejemplos de los negativos y 2 ejemplos del positivo. Tercera, ¿dónde puso Dios a José? Porque ese es el tema que vamos a ver. El ejemplo es de los hermanos de José. ¿Y dónde nos ha puesto Dios a nosotros, sus hijitos amados? Y cuarto, veremos el antídoto ante la envidia. Bueno, en la introducción. En la clase fundamental de Poder para la Vida Abundante vimos cómo la Biblia se interpreta a sí misma en el versículo, en su contexto, en su uso previo, y también vimos a quién está dirigido la palabra de Dios. La mayoría de la gente cree que toda la Biblia, o sea, desde Génesis a Apocalipsis, es para ellos. Esto ha causado sin fin de confusión y contradicción en la Biblia, en la división correcta de la palabra de Dios. El doctor decía, suponga que yo recibiera una carta hoy dirigida a Víctor Paul Wilwin. ¿Está dirigida a mi esposa? No, tiene mi nombre. Pero supongamos que ella lee la carta. ¿Podría ella acaso aprender algo de la información de esta carta? Bueno, así también cuando se trata de la palabra de Dios. Así es, también, ¿no? Aquella parte que está dirigida a nosotros tiene que ser aplicada por nosotros, lo que está dirigido a la iglesia, ¿cierto? Todo el resto de la escritura que no tiene nuestro nombre en ella, que no está dirigida a nosotros, es para nuestro aprendizaje. Aprendemos de ella, así como la esposa del doctor Wilwin, pero no está dirigida directamente a ella, no está dirigido directamente a nosotros, a no ser que no se contradiga lo que sí está dirigido a nosotros, que son las 7 epístolas a la iglesia. Romanos 15:4, porque todas las cosas se escribieron antes, todas las cosas que se escribieron antes, o sea, antes del día de Pentecostés, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ¿sí? El libro de Romanos fue escrito antes de Pentecostés. Primero fue Pentecostés y en el libro de Hechos, y luego sí vino el libro de Romanos. El día en el cual la iglesia, Pentecostés es el día en el cual la iglesia de Dios fue fundada, la iglesia a la que pertenecemos usted y yo. ¿A cuántos grupos de gente puede ser dirigidas diferentes elementos de la palabra? Porque ahí la Biblia muestra 3 grupos. En 1 Corintios 10:32, no seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Dios enumera a los judíos, a los gentiles y a la iglesia de Dios. Son 3 categorías. En Gálatas 3:28 dice que una persona es o judío o gentil hasta que renace el Espíritu de Dios en el momento en el cual se une a la iglesia de Dios. Toda la Biblia está dirigida a uno u otro de estos 3 grupos. A menudo que uno entienda a quién está escrito un pasaje o libro o sección, nunca podrá dividir correctamente la palabra de verdad. El doctor Wilwin dijo, hasta donde he podido estudiar la integridad de la palabra de Dios, hay 7 administraciones mayores en la palabra. 1, el paraíso original. 2, el patriarcal. 3, la ley. 4, la administración de Cristo. 5, la iglesia o la administración de la gracia. 6,
la aparición o apocalipsis, y 7 y último, el paraíso final o administración de gloria. La administración de Cristo fue mientras Jesucristo nació, creció, recibió Espíritu Santo cuando inició su ministerio, luego entregó su vida por nosotros para entonces ser resucitado por el Padre Celestial. Duró unos días sobre la tierra en su cuerpo resucitado, ascendió a los cielos y nos envió el Consolador. Y hoy está a la diestra del trono de Dios intercediendo por nosotros como abogado defensor, porque hay quien nos acusa, el diablo. La administración de Cristo son los cuatro evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La administración de la iglesia o la administración de la gracia, que empezó el día de Pentecostés, eso lo vemos en Hechos 2, terminará cuando Jesucristo retorne por nosotros. Ese es el periodo que muestra la administración de la gracia. Cuando Jesucristo retorne por nosotros, termina y ahí empieza otra administración. En YouTube compartí nuestra esperanza, el retorno de Cristo por nosotros, si lo quieren mirar. Esta administración la veremos en las 7 epístolas a la iglesia, la administración de la gracia. Es Romanos, es 1 y 2 de Corintios, es Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses y 1 y 2 de Tesalonicenses. Esto es lo que está dirigido directamente a nosotros, la iglesia, el cuerpo, que es para nuestra aplicación. Esa es la que está dirigida a nosotros. Todo lo demás se aplicaría si no contradice las epístolas, pues aquí es donde vemos las riquezas de lo que Cristo logró por y para nosotros. No se ven en otro lado, se ven aquí. Se explica muy detalladamente. Más adelante veremos el conflicto grande que hubo en la iglesia de gracia en los inicios por tratar de aplicar algo que ya no era vigente, porque lo que Jesucristo logró es muchísimo mayor. Bueno, ahora sí, el amor de Dios no tiene envidia. Bueno, 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, paciente, ya lo vimos, ¿no? Es benigno. El amor de Dios en la mente renovada, en manifestación, no tiene envidia. Bueno, la palabra envidia es en griego celó. Bueno, celó es el verbo, celó con Z, C-E-L-O-O. Ese es el verbo. Celos es el sustantivo y celote es el adjetivo. Bueno, esta palabra en el griego tiene dos significados, el sentido positivo y el sentido negativo. En el buen sentido de la palabra significa ardor, celo por la causa de otro, emulación o estímulo para imitar lo que es superior en dignidad y valor. Cuando uno ve cómo mi hermano en Cristo manifiesta ese Cristo en su vida, yo quiero imitarlo. ¡Qué bendición! Ese es el celo. En la sentido positivo. A veces uno tiene celo por poseer lo mismo, debido a que uno quiere algo que es bueno, que es agradable, de provecho para uno. Y en el sentido negativo es celos, amargura, rencor, ¿sí? Es movido por celos, ser celoso. Esos son los usos. El diccionario define la palabra envidia, disgusto o pesar del bien ajeno, en el diccionario común y corriente, ¿no? También lo define en el sentido positivo, cuidado, esmero que se tiene que se pone en el cumplimiento de un deber. Unos sinónimos, diligencia y emulación. Se habla, por ejemplo, del celo de un buen servidor. Eso es un sentido muy positivo, una persona que tiene cuidado, esmero para cumplir con el deber. Otros sinónimos son entusiasmo, animación, asiduidad. Yo nunca la había visto. Es la aplicación constante a una cosa, frecuencia, puntualidad. Usos de sentido negativo. Vamos a ver un uso. En Hechos 7:9. Los patriarcas, o sea, los hermanos de José, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¡Qué bendición! Su motivación por este hecho fue la envidia. Vale la pena entender el trasfondo. Todo en la vida tiene causa y efecto.
Bueno, vamos entonces a Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, mire el adolescente acá, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Bueno, una nota. Vemos que sus hermanos, los hermanos de José, eran personas de mala fama. Cada uno es responsable por sus actos, ¿cierto? Y José no tenía la culpa de que ellos tuvieran mala fama. Ante los ojos de los hermanos de José, este chino se podría calificar como el sapo, el chismoso, ¿sí? Pues dirían ellos despectivamente. Pues veremos que él sí estaba haciendo la voluntad de su padre. Bueno, en el 37:3. Y amaba a Israel, o sea, Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque, ahí vemos una razón, lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores, ¿sí? Bueno, las razones para que a José le tuvieran envidia a sus hermanos. Yo veo aquí uno, su padre lo amaba más que a todos porque lo había tenido en su vejez. Y dos, porque su padre lo señaló como especial para él, dándole una túnica de diversos colores, aunque era el 11º de los hijos que él tenía. Para Jacob o Israel, él era el primogénito de la mujer que amaba, ¿sí? Bueno, vamos a ver el significado oriental unido a la palabra padre. ¿Listo? Este lo saqué de Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, es un libro maravilloso. Bueno, ahí dice, era el jefe supremo, la palabra padre, era el jefe supremo, es el preservador y protector. Vean lo que es un padre. José, ya siendo el segundo en mando de Egipto, cuando se da a conocer a sus hermanos, dijo, no me enviaste vosotros acá, sino Dios me ha puesto, vean lo que Dios puso a José, por padre de Faraón, por señor de toda su casa, y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Eso lo pueden ver en Génesis 45:8. Bueno, bajo la administración patriarcal, el mando del padre es supremo. La autoridad del padre se extiende a su mujer, a sus hijos, sus nietos, sus siervos y a toda la familia. Y si él es el jefe, su autoridad se extiende a toda la tribu. Cuando el padre ya no vivía, el mando lo tomaba el primogénito. Ahí vemos la importancia del primogénito. Y Rubén era el primogénito, pero no de la mujer que amaba. En el caso de José, él era el primogénito de la mujer que Israel amaba, cosa que tal vez sus hermanos no miraban o simplemente se les olvidó. Se les olvidó uno, la historia de sus antecesores, de Abraham, Isaac y Jacob, bisabuelo, abuelo y papá. 2, la historia de su padre que fue engañado por su suegro. ¿Qué culpa tuvo Jacob que su suegro lo hubiera engañado? 3, ellos se sentían amenazados de que José podría pasar a ser el que los dirigiera, cosa que para la gente necia e insensata no les puede gustar, en especial siendo José el menor de todos. Bueno, una nota. Fue Dios quien lo puso como padre, señor y gobernador. Por eso no se debe tener envidia. Fue Dios. Dios tiene sus propósitos, ¿cierto? Dios tiene el propósito para cada uno de sus hijos, ¿sí? Así que hay que cuidar el corazón y ser fiel a lo poquito para ganar más capacidad, porque también está en uno. Bueno, voy a abrir un paréntesis de lo que acabamos de ver, y es respecto a qué es hoy. Hoy los renacidos somos la familia de Dios. Todos los renacidos somos la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros, ¿cierto? Es Dios quien puso a Cristo como cabeza y a nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros tenemos A, una función específica en el cuerpo, B,
Nos necesitamos. C. Somos muy especiales ante los ojos de Dios. Así que nadie nos tenga en cuenta, así nadie nos elogie y demás. Somos sus hijitos amados, ¿sí? Dios hace una comparación del cuerpo de Cristo, nosotros, con la iglesia, con el cuerpo humano. Así que vamos a 1 Corintios 12. El contexto todavía es del 12 al 31, pero solo les voy a leer ciertas partes. El 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ojo esa palabra. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En el 24 ve al 27, Dios ordenó el cuerpo de Cristo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya división, brecha o rotura, esa es la palabra desavenencia, sino que los miembros todos se preocupen, ojo al parche, esa palabra necesidad y preocuparse, o sea, se interesen los unos por los otros, de manera que si un miembro se padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Ustedes pueden seguir leyendo del 28 al 30, ahí hay una lista de 8 funciones en la iglesia. Y en el versículo 31 dice, procurad pues los dones mejores. La palabra procurar es celo, o sea, que tengamos toda la efervescencia en desear los mejores dones. Mas yo muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente es 1 Corintios 13, que es sobre el amor agape, que es lo que estamos estudiando en este seriado. Todos necesitamos la función de los otros miembros del grupo, pero mi función en el cuerpo de Cristo, no depende de que los demás hagan o no su función. Dios siempre está cuidando y cubriendo. Pues Dios estaba con José, ¿cierto? A pesar de, Dios siempre mira hacia el corazón de uno y Dios cubre, y su gracia y su misericordia siempre están ahí para aquel que quiere avanzar y crecer. 1 Corintios 12, 21 dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito. Esa palabra necesito es importante verla. La palabra creia viene de kraomai, y también se usa que, o sea, verbo, adjetivo y sustantivo. ¿Qué significa? Proveer lo necesario. Es el deber, ¿sí? Es el empleo, por ejemplo, asunto o trabajo. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función. Es nuestro asunto, el trabajo, el deber. Es importante que cada uno la desarrolle. Pues para que todo el cuerpo funcione perfecto, ¿no? Funcione mejor y crezca. Así cuando, por ejemplo, una pierna se lastima, la otra se recarga y hasta puede resultar afectada porque se está recargando, ¿sí? No solo eso, si hay dolor en una parte del cuerpo, todo el cuerpo está afectado. Si cada uno hace su función, todo el cuerpo será más efectivo y prosperado. Nosotros, al renacer, Dios nos dio la medida de la capacidad de fe de Cristo. En Romanos 12, 3b, lo pueden leer. Del versículo 4 al 8, hay 8 funciones en el cuerpo de Cristo, 8 o 7. Bueno, ustedes cuentan. Bueno, pero somos un cuerpo en Cristo. En el versículo 25 ve al 27, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro se recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Eso es metafóricamente, eso es una figura. Y miembros, cada uno somos miembros en particular, ¿sí? Cuerpo de Cristo, cabeza es Jesucristo. Cristo Jesús y nosotros el cuerpo. Bueno, la palabra preocuparse es merinao, es afanarse, traer afán, preocuparse, estar ansioso, tener cuidado, interesarse.
Merimna, que es el sustantivo, es una preocupación distrayente. Pero la parte de tener cuidado e interesarse, lo vemos en Filipenses 2:20. Pues a ninguno, está hablando de Timoteo, tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Vea cómo era Timoteo, ya lo vimos, ¿no? Que fue criado por su mamá y su abuela en la palabra de Dios. Bueno, cada uno somos muy especiales ante los ojos de Dios. ¡Qué chévere! Y tenemos una función específica. No necesitamos, de ahí que nadie ha de tener envidia. Lo que hace el ojo no lo puede hacer la mano y viceversa. Dios nos puso en el cuerpo de Cristo como Él quiso. 1 Corintios 12:18. Dios espera que nos interesemos genuinamente por cada uno, ¿sí? Somos un cuerpo, los unos por los otros. Eso es unidad, eso es unidad. Ahora sí, cierro el paréntesis y seguimos con José. José tenía un llamamiento especial, nosotros también. Génesis 37:3. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, hablando de la túnica de diversos colores, según la Septuaginta y la Vulgata, según la traducción en el español, una ropa de diversos colores. En los tiempos bíblicos había una túnica más suelta y más larga que algunas veces se usaba, pero no para la gente del común. Solo encontré 4. Para los reyes, para las hijas las hijas vírgenes de los reyes, para los profetas y para los nobles. Así que para ellos la túnica de diversos colores era exclusiva. Y tal demostración de Israel por su hijo José no la entendían sus hermanos. Y eso fue lo primero que las escrituras muestran respecto a cómo se inició la envidia. Se inició la envidia en ellos, ¿sí? Cosa que más adelante vamos a ver sus intenciones. Bueno, en Génesis 37:4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, que eran 10, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, en ese momento José era el menor, ¿sí? Porque más adelante nace su otro hermano de la misma mamá. También vemos que en la mayoría de los hogares, de las familias, el menor es el consentido. Bueno, aquí sería en el buen sentido de la palabra. Pues hemos visto en el estudio de la crianza de los niños que un niño consentido avergonzará a la mamá. Pero en este caso sus papás estaban muy orgullosos de él. Característica de este adolescente. A ver, 1. Era muy obediente a sus padres. Esto agrada a Dios. Lo vimos en Colosenses 3:20. 2. Él tenía un trabajo donde se requería gran responsabilidad. En esta porción de las escrituras se establece sobre lo especial que era José para su padre y esta era la razón por lo que no le podían hablar pacíficamente. ¿No es típico que en algunas familias cuando hay 2 personas o más que no se pueden hablar pacíficamente porque existe envidia? Eso es muy común en las familias. Por eso fantástico ver estos usos porque ¿dónde empieza la envidia? ¿Dónde empieza? Pilas pues. ¿Se imagina el ambiente que José tenía tanto en casa como en el trabajo? Porque ahí estaban los hermanos. Este ambiente que tuvo que soportar José le permitió practicar el entrenamiento en la palabra que sus padres le impartieron en su crianza. Aquí estaría practicando cómo cuidar y proteger su corazón. Así que no importa a nuestro alrededor cómo esté. Si son puras espinas, eso no es, lo que importa es cómo esté aquí, ¿sí? Aquí en el corazón. Recordemos que él tenía 17 años. Bueno, una nota. Es importante que cada vez que estudiamos la palabra, ese mismo día, como estudiamos todos los días un tiempo la palabra, busquemos la oportunidad de practicarla. Pues así se va arraigando en el corazón. La mejor manera de aprender es practicando. Nadie sabe las demandas del futuro. Al menos este adolescente tuvo 17 años de entrenamiento.
Bueno, un dicho, entre más se sude en tiempos de paz, menos se sangra en tiempos de guerra o tribulación. Bueno, ojo al parche, tanto el amor de Dios como el espíritu hay que cuidarlo. El amor de Dios se enfriará por no practicar la luz de la verdad. Mateo 24:12. En cuanto al espíritu, hay que avivar, encender el fuego del don de Dios que está en uno. 2 Timoteo 1:6. En la versión internacional dice avivar la llama del don que recibiste. Bueno, esto sería una buena administración de lo recibido para mantener fruto a nuestra cuenta, ¿sí? Dios quiere fruto, Dios quiere que prosperemos, Dios quiere que crezcamos. Eso es un Padre de amor. Así que podemos deleitarnos en tanto la palabra practicada como el amor de Dios y cómo mantener ese fruto, ese Espíritu Santo caliente, ¿sí? Esa llama. Bueno, en el Génesis 37:4. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Amar y aborrecer, ahí está el antónimo, ¿cierto? Amar versus aborrecer. ¿Qué es aborrecer? Es aversión, es enemigo, es menospreciar, es odiar. Bueno, ¿qué pasó en Génesis 37:5? Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o reinarás sobre... ¿qué? ¿Reinarás sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le respondieron aún más le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. ¿Sí? El aborrecimiento sobre la vida de José sigue aumentando, ¿sí? Al punto tal que sus hermanos no querían saber nada de José. Mira lo que pasa entre el versículo 9 al 11. Sueñó otro sueño y lo cuenta de nuevo a sus hermanos y además esta vez se lo contó a su papá, quien lo reprendió y lo regañó y le dijo, versículo 10 y 11, y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia más su padre meditaba en todo esto. Más su padre consideraba todo esto. José estaba haciendo esto, no estaba haciendo José esto para tramarlos, ¿sí? Él estaba hablando la verdad. Esa era la revelación de Dios, porque esto ocurrió más tarde. Recordarán que después José, fue llevado a Egipto injustamente y resultó ser el segundo en mando. Y el pueblo sufrió hambre y ellos, los hermanos, tuvieron que ir a buscar comida a Egipto y a pedirle ayuda al segundo en mando. Claro, como estaba vestido como un egipcio, estaba transformado, no lo reconocieron. Bueno, la envidia que ellos le tenían no les permitió escuchar, ¿sí? Es interesante esto porque alguien puede venir con algo bueno para uno, pero debido a la envidia que existe entre dos bandos, no permite que se escuche a la otra persona, ¿sí? Inicialmente en el versículo 4 y 5 le aborrecían. Y en el versículo 11 vemos claramente que ellos le tenían envidia y todas las acciones que ellos ahora se preparan a cometer contra José son movidas por envidia. Ellos ciertamente no estaban andando en el amor para con José, porque el amor no tiene envidia. Pero dice que por lo menos su padre meditó en este asunto. Bueno, en el versículo 12 al 14. Después fueron los hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme acá, heme aquí. Bueno, eso es una respuesta respetuosa de una persona educada, instruida en la palabra de Dios y además obediente, ¿cierto? E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y le envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén.
Cuando vieron vieron que José se acercaba, en el versículo 19, dijeron uno al otro, aquí viene el soñador. Vea, ellos estaban burlando, hablando despectivamente. La envidia no les permitió ver que Dios estaba tratando con José y que los iba a beneficiar a todos por medio de él. La envidia que movía en estos hombres era tal que los llevó a conspirar contra José para matarlo, para asesinarle. Vemos que la envidia puede llevar a la persona al deseo de matar. Esto lo vimos en el estudio sobre la ira, ¿se acuerdan? Y que la ira, puede resultar en venganza o asesinato. Versículo 20 al 22. Pero Rubén, el mayor de todos, al oírlo, se intercedió por José. Bueno, entonces una serie de acontecimientos. Entonces le quitan la túnica de colores, lo toman y lo echan en una cisterna o un pozo vacío. Y cuando están comiendo pan, ven que se acerca una compañía de israelitas que venían en sus camellos de Galaad e iban a Egipto. En el 26-27, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los israelitas, no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. En este momento aquí no estaba Rubén con ellos. Bueno, aquí vemos que de los 10 hermanos, al menos 2 no estaban tan contaminados en su mente, ¿cierto? Toman la túnica de colores, degollan el cabrito para teñirla con sangre y hacerle creer a su padre que una bestia lo devoró, causándole gran dolor. En el versículo 34 al 35a. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos. Eso es una señal de dolor y de duelo. Y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos los hijos y todas las hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consolación. Bueno, muy bien hizo Jacob el no recibir consuelo de sus hijos, pues este era un consuelo falso. Observemos la hipocresía de estos hombres y cómo agobiaron a su papá como producto de la envidia. Vemos que el envidioso se vuelve hipócrita. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Bueno, así fue como José llegó a Egipto. Es una tremenda ilustración para entender lo que la envidia hace en el hombre. Este acto de los hermanos de José fue totalmente fuera del amor de Dios. Ahí no está 1 Corintios 13:4. En Hechos 7, del 9 al 10, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Eso es lo importante. Y lo libró de todas sus tribulaciones. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón. Vea tan bello que es Dios. Dios mira el corazón. El cual lo puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Ustedes pueden seguir leyendo hasta el versículo 18. José cuidó su corazón. Él sabía cómo hacerlo. Así que aprendamos de él. Nota, el cuidar el corazón de la mente es una responsabilidad de cada uno, no importa a nuestro alrededor. Así que les dedico Proverbios 4, 20 al 23. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón, porque él mana la vida. Bueno, ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, vamos al libro de Gálatas. Hay un uso de la palabra celó. Cuando la gente no hace las cosas con el amor de Dios, cae en carnalidad, en envidias, en celos, etc. Recordemos que la epístola de Gálatas es de corrección. Corrige el error doctrinal que se infiltró en la iglesia debido a la no adherencia a la sana doctrina dada en el libro de Romanos. Cuando la gente se desvía de la doctrina correcta, empieza a practicar el error y después de un tiempo se convierte en una doctrina. El libro de Gálatas corrige el legalismo en cuanto a la ley. Los creyentes que todavía estaban celosos por la ley, ellos querían meter a otros creyentes en la ley, no estaban reconociendo todo lo que Cristo había hecho por ellos.
en el libro de Gálatas no estaban reconociendo todo lo que Cristo había hecho por ellos. Querían volver a vivir nuevamente bajo la ley, mas no en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y estaban poniendo un yugo, una esclavitud a los demás creyentes. Gálatas 4, 17 y 18. Tienen celo por vosotros. Voy a poner, en vez de palabra vosotros, ustedes. Tienen celo por ustedes, pero no para bien, sino porque quieren apartarnos de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pues los que tenían la palabra del apóstol Pablo. Para vosotros, para que ustedes tengan celos por ellos. ¿Sí? Ese era el propósito. Ellos tenían celo, pero no para bien. Era un celo negativo, era algo erróneo, algo equivocado. ¿Y quiénes eran estas personas? Eran falsos hermanos. En el 2.4 lo leen. Se introdujeron entre vosotros para espiar nuestra libertad en Cristo. Personas que todavía, personas que todavía estaban deseosas de que la gente se circuncidara. También dicen en Hechos 15 que muchos de ellos vinieron a instigar a otros creyentes para que se circuncidaran, y el lío tan grande que sucedió allá. Pablo tuvo que ir a Jerusalén y hablar con los líderes de este problema de legalismo, y hubo un concilio y el mismo Pedro allí se puso en pie y dijo, Hechos 15, 10. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y sin embargo, algunos querían meter a la gente en cuestión de los 5 sentidos. Hay gente hoy día que tiene el celo por uno, pero no celo para bien, sino un celo que lo aparta de la sana doctrina, de creer correctamente. Ellos solo están interesados en que uno se vuelva a sus organizaciones, a sus asuntos carnales, pero ellos lo hacen para que, como dice la Escritura, tengáis celos por ellos, que sean sus seguidores, solo con el propósito de ellos gloriarse, mas no para glorificar a Dios. Una cosa es que demos la gloria a Dios, ¿sí? Seguimos a Jesucristo. En el versículo 4, 18, en el versículo 18, bueno es mostrar celo por lo bueno. Eso es lo que es bueno, ¿sí? El sentido positivo. Y no solamente cuando esté presente con vosotros, ¿sí? Es magnífico mostrar celo en lo bueno, que es la palabra de Dios, en sus asuntos, en vivir el amor de Dios. Ahí deberíamos mostrar el celo, y no solo hacerlo cuando esté presente el líder. Uno debe tener ese interés, esa solicitud, ese calor por hacer el bien, ¿sí? En Hechos 21, 18 al 20. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaron reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, están hablando a Pablo, ¿cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley? En la versión internacional dice, están aferrados a la ley. Bueno, estos judíos habían renacido del Espíritu de Dios. Ellos fueron salvos después de Pentecostés, pero todavía estaban celosos por la ley. Nunca anduvieron en la grandeza de la revelación que vino el día de Pentecostés, en la cual el apóstol Pablo presentó y declaró con tanto denuedo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es la tendencia del ser humano, ser esclavo de los 5 sentidos en vez de ser libres siendo servidor de Cristo. La palabra libertad quiere decir sin restricciones, sin cadenas, libre. Estad pues firmes en la libertad, en nuestra condición sin restricciones, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, ¿qué es el yugo de la esclavitud? La ley. Aquellas epístolas que están dirigidas a nosotros deben ser específicamente para nosotros. Toda la escritura es para que aprendamos, toda, desde Génesis a Apocalipsis.
No tenemos que guardar los 10 mandamientos. No están dirigidos a mí ni a vos, ¿sí? Hay una ley, ¿sí? Porque yo puedo, no es que tenemos que guardar los 10 mandamientos, no está dirigido a nosotros. Hay una ley para la iglesia más grande que los 10 mandamientos. Tenemos la ley del amor de Dios en Cristo Jesús. Si vivimos el amor con el poder de Dios en nosotros y en la mente renovada, ¿vamos a guardar los 10 mandamientos? Pues no vamos por ahí quebrantando los 10 mandamientos, pues vivimos en un plano más alto, ¿sí? Vivimos en la ley del amor. Bueno, Jesucristo resumió los 10 en dos mandamientos. Amar a Dios con todo, con toda la mente, el corazón, alma y fuerzas. Y amar a tu prójimo como a ti mismo. Personas que todavía querían vivir bajo la ley y querían meter a los creyentes en cuestiones legalistas y religiosas, estaban apartando a la gente de la verdad, de la sana doctrina. Querían apartarlos de la doctrina de Cristo. Eso es a quien seguimos, a Cristo, no seguimos a nadie más. La que Pablo estaba enseñando que fuesen engañados, apartados, que tuviesen celo por ello, más no en los asuntos de Dios. Él les estaba alertando. En 2 Corintios 3, del 2 al 18, ustedes lo pueden leer, pero hay una comparación entre el nuevo pacto del Espíritu con el antiguo pacto, la ley que fue dada a Moisés. Vemos la necesidad del hombre que tiene de convertirse al Señor, que renazca el Espíritu Santo para que renovando la mente pueda ver la gloria del Señor, que es Cristo en nosotros. Esa es la gloria. La libertad conlleva la responsabilidad de educarse, ¿sí? Para saber cuál es la mejor opción y entonces tomarla. No es la opción que a uno le parezca, sino la mejor opción. Y esa la tiene Dios. Es la que Dios nos dice en las 7 epístolas. Esta epístola de Gálatas habla muy claramente de todos estos asuntos. Todos los problemas que se debían a que la gente había comenzado con el Espíritu y estaba terminando por la carne. Se habían olvidado de la grandeza de las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, del gran misterio revelado que es Cristo en nosotros, y querían volver de nuevo a los rudimientos del mundo, a las ordenanzas, a las leyes, como si lo que Jesucristo logró para nosotros no fuese suficiente. La Biblia los cataloga como falsos hermanos celosos por la ley. Gálatas 2:4. Santiago 3, 13 al 14. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre, ¿sí?, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ahí están los celos y son amargos. O sea, eso hace mucho daño. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, es que los celos provienen de la mente carnal. La mente carnal es el que anda por los 5 sentidos. La mente espiritual es el que se deja guiar por Espíritu Santo y la palabra escrita. No, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Bueno, recordemos que los hijos de Jacob se jactaron, ellos mintieron contra la verdad debido a su envidia. Ellos manifestaron la sabiduría terrenal, animal y diabólica. 3 del 15 al 18 les leeré y después del 4 del 1 al 3 de Santiago. Porque esta sabiduría es la que desciende, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica, porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, llena, saturada, empapada de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, sin parcialidad, no tengo favoritos, amo a todos mis hermanos en Cristo por igual, ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz.
capítulo 4, del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, los cuales combaten en vuestros miembros? Las pasiones son los placeres, ¿sí? Codiciáis y no tenéis, matáis y hay de envidia, y no arden de envidia. Eso es lo que está caliente. Uy, tenaz. Y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Ay, pilas! ¿Dónde hay perturbación y toda obra perversa? Donde hay celos y contención. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Por causa de la codicia, placeres, ¿sí? Ojo al parche, porque estaban ardiendo de envidia. Todo esto es veneno, no nos deja avanzar, solo retroceder, nos carcome, ¿sí? Eso no lo quiere Dios para nosotros, y lo que quiere es bendecirnos, que renovemos la mente, que nos capacitemos, que conozcamos todo lo que hemos recibido en Cristo. Nota. Si creo que estoy andando en la sabiduría de Dios, he de manifestar las 9 características que evidencian la sabiduría de lo alto. Si no, estaré mintiendo contra la verdad, estaré engañada y no tendré fruto. Y eso es ¿qué es lo que la palabra provee al que cree? Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes tu fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Vea, leímos Santiago. Sí, el hilo rojo en el libro de Santiago, el Señor Jesucristo es la ley real. Ese libro está dirigido a los judíos renacidos celosos por la ley. ¡Wow! El libro de Santiago es bellísimo porque uno aprende muchas cosas. Santiago 2 le leeré del 8 al 9 y el 12 al 13, ¿vale? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. Versículo 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fantástico, qué bendición, misericordia. Gracias a Dios que en el caso de José, Dios estaba con él. Dios puede más que toda la envidia del mundo. No importa si todo el mundo es envidioso, lo que importa es que uno no lo sea. Dios es nuestro protector, nos protege de la envidia, de todas las contenciones, de todas las cosas terribles y tenebrosas que maquinan los hombres en sus mentes carnales, terrenales, animales y diabólicas. Gracias a Dios por su protección, por su gran amor por nosotros. Y este pasaje nos muestra qué clase de conducta debemos tener, porque estamos viendo lo que no es. El amor de Dios absolutamente no tiene envidia. Así que, ¿cuál es la solución? Gálatas 5:16 y dice, andad por el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. 1 Corintios 12, hablando de las manifestaciones del Espíritu en la iglesia, termina diciendo, que ya lo vimos, procurádselo, pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente, que es el amor de Dios, que sigue 1 Corintios 13, que es el tema que estoy desarrollando. Y para terminar, Efesios 4:15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien coordinado, este cuerpo está bien coordinado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bendición, ¿no? Esperen la parte B, del amor de Dios no tiene envidia. Bendiciones.